de Astrofísica, Óptica y Electrónica, maestra en cómputo científico por la Universidad de British Columbia y especialista en inteligencia artificial y su relación con las humanidades. Marisol, gracias por venir a Lo Marginal en el Centro. Muchísimas gracias por la invitación. No, el gusto es nuestro. También nos acompaña Miriam Pescador Rojas. Ella es doctora en Ciencias de la Computación por el CIMBESTAB del Instituto Politécnico Nacional, especialista en Estadística Aplicada por el Instituto de Investigaciones en Matemática Aplicadas y Sistemas por la UNAM y miembro de la Red de Expertos en Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos del IPM, el del Instituto Politécnico Nacional. Miriam, gracias por asistir. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Y también está con nosotros Pablo Valle Bañuelos. Él es filósofo marxista y comunicador de la filosofía. Es tesista en la licenciatura en filosofía de la UNAM y copresentador de Pargelio, un podcast de economía política y teoría crítica, proyecto de la UAM Coajimalpa sobre análisis marxistas de la actualidad. Bienvenido, gracias Pablo por venir a Lo Marginal en el Centro. Gracias a ti, Aquiles, y a todo el equipo. Bienvenidas, bienvenidos a Lo Marginal en el Centro. Decía Leif Batterby, un especialista en filosofía, que las inteligencias artificiales, en especial hablando de ChatGPT, eran esencialmente máquinas de producir ideología, en el sentido en que la aplicación de textos predictivos se alimenta de la cultura del Internet generada en diversa medida, que genera, perdón, en diversa medida una comprensión preestablecida por el mundo, la producida por los internautas durante décadas. En este sentido, doctora Marisol, quiero comenzar contigo. Quería comenzar preguntando un poco para que nos aclare un poco el panorama. ¿Qué son las inteligencias artificiales? Hola, bueno, la inteligencia artificial es una disciplina, parte de las ciencias computacionales, pero básicamente, ¿cómo se ve la inteligencia artificial? Pues es código, son algoritmos, son programas de computadora. Si yo mostrara en este momento cómo se ve la inteligencia artificial o lo que se la pasan haciendo las personas que se dedican a su desarrollo, pues lo que veríamos casi con seguridad es a gente programando en la computadora, escribiendo código tal cual con variables, ciclos, condicionales y con todas las herramientas con las que seguramente están familiarizados quienes hayan tenido algún acercamiento con la programación. Ahora, dentro de la inteligencia artificial existen diferentes ramas. Hay una que es muy popular en este momento, que se conoce como aprendizaje automático o aprendizaje de máquina, que está basada en construir funciones matemáticas a partir de datos que capturan ejemplos en los que existe el patrón que queremos identificar. Entonces, así como bien decías, me parece muy importante señalar que en la inteligencia artificial como disciplina tenemos un problema muy importante con los nombres y con el discurso que se construye alrededor de las herramientas y con la imaginación que esos nombres nos mueven. Por ejemplo, en inteligencia artificial, cuando se fundó, pues a lo mejor sí un poco los objetivos en medio de este entusiasmo desbordado por las computadoras, pues sí, estaban pensando en construir máquinas inteligentes, capaces de razonar o de imitar a un ser humano, y es esa visión que se parece un poquito a lo que vemos en las películas. Pero bueno, pues con el tiempo se dieron cuenta que eso está bien difícil, le bajaron unas rayitas al sueño que tenían y mejor pensaron en hacer programas que fueran muy buenos en una tarea. Entonces, lo que tenemos principalmente en este momento, pues no es inteligencia como la entendemos como cualidad así en los humanos. Por ejemplo, en el aprendizaje automático, pues que es un paradigma que predomina en este momento al interior de la inteligencia artificial, no hay aprendizaje como el de una persona, ni es automático, más bien depende por completo del trabajo de humanos y depende de los datos, que es la razón por la que muchas compañías implementan estrategias muy agresivas para conseguirlos. Entonces sí creo que es importante esto porque pensar diferente en la disciplina y despegarnos un poquito de las fantasías que vemos en muchas de las películas, como mencionabas, nos permite cambiar nuestras preguntas respecto a esta tecnología y que podamos adoptar una postura crítica frente a todas las noticias, todas las herramientas, toda la mercadotecnia relacionada con inteligencia artificial que nos llega todos los días. En el mismo sentido, Miriam, quería preguntarte, eh, ¿qué son las inteligencias artificiales? Un poco cuál es su potencial. ¿Es una tecnología que revolucionará el mundo como frecuentemente se dice o ya está instaurada, digamos, cotidianamente? Sí, gracias, Aquiles. Mira, pues como lo menciona Marisol, efectivamente el área de aprendizaje automático eh, lleva diferentes técnicas que tratan de imitar pues el comportamiento humano o la inteligencia humana.
pero si nosotros analizamos, no solamente está la inteligencia humana, también existen inteligencias en otras especies o en animales. Por ejemplo, yo trabajo mucho la parte de cómputo evolutivo y analizamos en nuestra área pues el comportamiento colectivo que tienen las especies. Podríamos decir, bueno, la manera en la que sobreviven abejas, insectos, existe algunos algoritmos muy conocidos como la colonia de hormigas, y te preguntas, bueno, ¿de qué manera ellos sobreviven a su ambiente, buscan comida? Y pues vaya, existe una comunicación entre ellos y una inteligencia colectiva, que la llamamos de esa manera. Estas especies, pues, por ejemplo, se comunican a través de un rastro de feromonas, y lo que hacemos, pues, es imitar esa inteligencia que llevan a cabo para buscar alimento, para evadir obstáculos, evadir algunos peligros, y justamente eso lo llevamos a los algoritmos a través de modelos, y vamos también haciendo esa imitación para encontrar, por ejemplo, los óptimos de funciones que podrían ser muy complejas. Entonces ese es un tipo de inteligencia también artificial que nos sirve mucho para la parte de optimización. Y así como te platico de cómputo evolutivo, pues existen otras áreas, sistemas expertos, redes neuronales, aprendizaje profundo, aprendizaje por refuerzo. Y hablando específicamente de lo que está muy en auge, que es el ChatGPT, pues ahí tenemos un nuevo modelo, un nuevo paradigma, que sería el modelo de redes neuronales generativas llamadas transformers. Y pues ahí es donde empieza un tanto la parte de redes neuronales, pero también la parte de procesamiento del lenguaje natural. Lo que lo hace interesante es justamente que puedes dar como un oráculo, ¿no? Dar instrucciones, hacer preguntas a ChatGPT para que te responda pues algunas cuestiones que podrían ser sorprendentes, pero te las responde en un lenguaje natural, en un lenguaje humano. Y es justamente ahí donde viene lo sorprendente de esta revolución que se está dando. Se dicen muchas cosas, ¿no? Se dice que, bueno, no te va a resolver todo, pero sí es una herramienta muy útil. Entonces ahí es donde nos preguntamos, como profesores, a lo mejor nuestros estudiantes están usando ChatGPT para resolver las prácticas, pero entonces, ¿qué tan buenas prácticas son las que dejamos? O también la parte del contexto, o de que el estudiante entienda que hasta qué punto lo puede usar como herramienta y hasta qué punto lo puede usar para que le resuelva totalmente el trabajo, la tarea que va a realizar. Entonces, bueno, ahí empieza una polémica muy interesante, ¿no? De para qué utilizo las herramientas. Y esto se ha dado en cualquier revolución industrial y en cualquier invento. Documentándome un poco, pues la electricidad la tomaban cuando recién surgió como algo de brujas o algo que era macabro, ¿no? Y pues hoy en día, si quien no tenga electricidad, pues bueno, está muy alejado de muchas cuestiones de tecnología, educación, etcétera, ¿no? No se diga con otras cuestiones más básicas, una lavadora le ayudó bastante a la cuestión de lavar a mano, pero pues obviamente nos da tiempo para otras cuestiones artesanales, la construcción de sillas, de mesas. Eran procesos artesanales, pero que después se fueron uniendo, automatizando, industrializando, y pues eso es lo interesante, para qué utilizar realmente las herramientas. Entonces, en ese sentido, pues la inteligencia artificial es polémica, pero tenemos muchas áreas de investigación. Yo, como mencionaste, pertenezco a la red de inteligencia artificial, ciencia de datos del Politécnico, y pues conoces una parte de de todas las áreas y posibilidades que puede uno aprender en el área. Entonces es lo que puedo comentarte, Aquiles. Sí, muchas gracias. Podemos por el momento, digamos, estar tranquilos de que Skynet no despertará para atacar a Sarah Connor mediante la autonomía prácticamente de la inteligencia artificial. Y en ese sentido quería abordar un tema muy importante porque creo que se ha tocado lateralmente, porque una de las preocupaciones más extendidas y quizá uno de los miedos más fundamentados es que las inteligencias artificiales provoquen en el ámbito laboral, por ejemplo, despidos masivos o que precaricen los puestos de trabajo.
puesto que en el capitalismo la automatización de los procesos productivos ha sido siempre parcial, pero la reasignación de algunas tareas a máquinas también ha sido una constante en la historia del capitalismo, con saldos a veces terribles para los trabajadores. En ese sentido, Pablo, tenemos que estar alarmados ante la posibilidad de los desplazos por parte de la inteligencia artificial a los trabajos reales. Gracias, Aquiles. Por un lado, quisiera retomar un poco lo que Miriam ya estaba diciendo acerca de cómo la tecnología también es tomada y aplicada de ciertas maneras específicas, ¿no? Y para responder la pregunta que planteas, Aquiles, vale la pena tener en cuenta cómo se considera la tecnología dentro de un análisis crítico de la sociedad capitalista y del modo de producción capitalista. Todos sabemos que el final del capitalismo es justamente buscar incrementar la riqueza que una persona o un grupo de personas, propietarios privados, van a percibir en sus cuentas bancarias al final del día. Este fin que el capitalismo persigue constantemente lo puede realizar de dos maneras específicamente. Una es aumentando la cantidad de personas que emplea un capital particular o aumentando la cantidad de horas que esas personas van a pasar en sus centros de trabajo, lo que conocemos como el aumento de plusvalor absoluto, porque aumenta en términos absolutos, y la otra sería la introducción justamente de tecnología, ciencia, mecanismos que faciliten la producción. Este aumento en la productividad tendría el resultado, por tanto, de aumentar el plusvalor, es decir, lo que después se convertirá en ganancia, por vía de la reducción del tiempo de trabajo necesario para la producción de una mercancía determinada. Por eso sería un plusvalor relativo. Y aquí es donde la introducción de la tecnología puede tener un papel detrimental en la constitución de una fuerza laboral, dado que si el aumento de la productividad del capital se lleva a cabo con la introducción de tecnologías, eso quiere decir que la inversión capitalista entra en detrimento de la inversión en fuerzas de trabajo. Es decir, se hacen redundantes ciertas funciones de trabajadores en una empresa, en una industria, que son suplidas por la máquina o mejoradas, aventajadas por la máquina. En ese sentido, la máquina, la maquinaria, las técnicas de producción perfeccionadas, sí pueden entrar en detrimento de la fuerza laboral por el sentido de que las hace redundantes para una empresa. Al mismo tiempo, las personas que van a dar al desempleo gracias a la introducción de la máquina sirven también la función económico-política de depreciar el salario de la fuerza de trabajo al aumentar la cantidad de desempleados que hay en una economía. Aumenta la cantidad de desempleados y por lo tanto los salarios se van a la baja. Y eso en última instancia tiene la repercusión de que esas personas que siguen siendo empleadas tampoco se hagan suficientemente capaces de adquirir los bienes del mercado que el capitalismo produce. Y hay también desde ese punto de vista una problemática que no afecta únicamente al desempleo, no únicamente al trabajador, sino ya a la totalidad del modo de producción capitalista. Al mismo tiempo, este reemplazo de la fuerza de trabajo lo que lleva es a que las tasas de ganancia de los capitales desciendan con el tiempo. Y este descenso de las tasas de ganancia tiene como resultado en el ciclo económico la crisis, que no es otra cosa que cuando las empresas capitalistas se ven forzadas a salir del mercado por medio de simplemente irse a la quiebra. Cuando ya no pueden llevar a cabo sus operaciones, que es un efecto paradójico de la introducción de la maquinaria en un proceso de producción, esta decreción de la tasa de ganancia, a pesar de que los capitales individuales puedan percibir una ganancia mayor en términos absolutos, lleva a las empresas a la crisis a largo plazo, obviamente a las pequeñas, a las que no pueden competir con las grandes empresas que tienen control de un sector mercantil, y eso impulsa aún más el desempleo. Este desempleo, luego de nuevo desciende la capacidad de las personas de decidir por su salario, es decir, de exigir mejores condiciones de trabajo y mejores condiciones salariales, y eso impulsa de nuevo a los capitales supervivientes a contratar a estas personas en un nuevo paradigma de explotación, remontando sus tasas de ganancia y reiniciando el ciclo económico una vez más. Entonces, el ciclo económico tendría la forma de un deceso de la tasa de ganancia que luego se restablece y vuelve a comenzar.
Y es justamente la tecnología lo que entraría como elemento crucial aquí. Y la tecnología de las inteligencias artificiales va a jugar un papel destacadísimo en los próximos años, próximos décadas o de aquí en adelante, en la definición de lo que podríamos llamar una lucha de clases, es decir, la condición de la clase trabajadora, que no únicamente su problema es el desempleo, sino como vemos, todo un enmarañado artilugio de plexo de relaciones en donde se inserta. Sí, creo que es muy importante y en la siguiente pregunta quiero continuar sobre este tema que abordas. Sin embargo, Marisol, quería ahora un poco hacerte la misma pregunta. Hay algunos trabajos a los cuales va a desplazar la inteligencia artificial. ¿Cómo observas tú el panorama? Pero también quería preguntarte en este mismo bloque, ¿cuáles son, digamos, los beneficios que puede traer a la sociedad las distintas, el uso de las inteligencias artificiales, no pensando solo en ChatGPT, sino en las inteligencias artificiales ahora han desarrollado en un sinnúmero de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, yo he visto que son capaces de imitar voces, son capaces de crear imágenes, y eso en el futuro creo que va a ser muy importante. Entonces quería preguntarte esto, ¿cómo ves la situación en la situación laboral, la irrupción de de las inteligencias artificiales y la condición de posibilidad y desarrollo para el futuro de esta tecnología? Gracias nuevamente. A ver. Bueno, pues con la primera pregunta que planteas sobre esta alarma de que la inteligencia artificial va a desplazar oleadas de trabajadores, pues yo creo que esto es creíble, o sea, creo que totalmente sí, muchas empresas están buscando activamente reducir el personal que necesitan para sus procesos, para así poder recortar los costos e incrementar sus ganancias, como nos explicaba Javier. Yo creo que, como él decía, pues hay muchas formas en que se puede perseguir este objetivo y creo que una de las opciones más nuevas que totalmente sí puede utilizarse para eso, pues son las posibilidades que ofrece la inteligencia artificial. Entonces yo creo que la discusión sobre la automatización de ciertos trabajos y sobre las herramientas que se integren al entorno laboral es muy importante. O sea, recientemente, por ejemplo, en Twitter, pues he visto muchos hilos donde se generan, por ejemplo, logos para ciertas empresas a través de solamente darle instrucciones a la computadora, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, ahí, incluso si no es tan bonito como el que haría alguna artista, pues es algo que puedes utilizar, ¿no? Entonces, yo creo que esta discusión es muy importante porque se van a crear empleos nuevos, empleos distintos, pero es cierto que las habilidades que estos empleos requieren no son necesariamente las que esperamos que tengan algunos sectores que se queden sin trabajo, por lo menos al principio. Y por supuesto, pues eso también trae preguntas sobre la exigencia de nuevas calificaciones. O sea, ¿quién se va a responsabilizar de las capacitaciones que sean necesarias en esta transición? O sea, yo no tengo datos, pero me imagino que son pocos y pocas las trabajadoras que reciben capacitaciones por parte de su empresa. Ahora, lo que también me parece importante es, de nuevo, quisiera sugerir que no nos quedáramos solamente con esta fantasía de robots que nos quitan el trabajo, porque eso también nos puede distraer de otras preguntas que en este momento son súper importantes. O sea, la inteligencia artificial también favorece, por ejemplo, el trabajo independiente, así el freelance, y hay que ver bajo qué regulaciones, porque lo que vemos es una creciente desprotección de los trabajadores. Y bueno, pues como también mencionaba Javier, pues también favorece dinámicas de concentración. Hay unas pocas empresas que cada vez tienen más y más poder, y eso nos da como muy poquito margen para negociar, por ejemplo, condiciones laborales. Y bueno, pues un tercer problema que me parece súper importante es el efecto inmediato que la inteligencia artificial puede tener en nuestros trabajos en términos de nuevas formas de control y de vigilancia. O sea, existe software ya súper pulido que permite, por ejemplo, identificar a todas las personas que están en una habitación y llevar un registro automático de sus actividades. Entonces, este software al final del día, pues te dice, por ejemplo, qué porcentaje del tiempo estuviste sentado, de pie, hablando, en el baño. Entonces, pues claramente esto puede llevar a una pérdida de privacidad, de derechos o a métricas distintas sobre nuestra productividad. Entonces, yo creo que la inteligencia artificial y sus algoritmos pueden ser grandes aliadas para nuestro bienestar, pero para avanzar en esa dirección, pues necesitamos participar no solamente como usuarios, sino en el diseño y en la imaginación de estas tecnologías. Yo creo que idealmente deberíamos estar desarrollando inteligencia artificial que identifique, por ejemplo, necesidades en nuestros lugares de trabajo y que busquen cómo facilitar esas tareas, en lugar de hacerlo al revés, o sea, donde primero estamos diseñando máquinas y luego vemos cómo humanos pueden adaptarse a lo que el funcionamiento de la máquina requiere. Entonces yo creo que hay un problema muy importante ahí con el diseño y que en el fondo pues tiene que ver con dinámicas de poder, o sea, con quién en este momento está diseñando las herramientas para beneficio de quién. Entonces yo creo que necesitamos imaginar herramientas que pongan la vida al centro, que beneficien a los trabajadores
Y bueno, pues esto no está nada fácil de lograr por nuestro contexto, ¿no? De nuevo, como mencionaba Javier. Ahora, como bien dices, pues tampoco se trata de satanizar toda esta tecnología. O sea, por ejemplo, en este momento estoy participando en un proyecto conjunto con la Universidad de Michoacana, con el IMSS, con otra empresa, Amphora Health, y pues lo que estamos haciendo es, por ejemplo, a partir del expediente clínico electrónico, predecir complicaciones que van a tener pacientes diabéticos. Entonces, por el volumen de información que es, por la estructura que tienen en este momento los datos, eso no se va a poder hacer. O sea, no puedes revisar 10 millones de notas médicas y empezar a sacar todos los indicadores que están relacionados con la diabetes, solamente así de manera artesanal, ¿no? O sea, en ese sentido, pues la inteligencia artificial es una herramienta que se presenta también con muchas posibilidades para beneficiar a la sociedad, pero totalmente creo que eso tiene que ver con eso, con el diseño y con la imaginación de quién entra en juego al momento que se construye una herramienta. Entonces, pues eso, y de nuevo, como lo decía Miriam, incluso con esto del chat GPT, al mismo tiempo que genera un montón de textos, solamente la inteligencia artificial nos va a poder decir qué texto generó la inteligencia artificial, ¿no? Entonces se presenta así como este problema y al mismo tiempo como el antídoto. Entonces yo creo que sí hay ahí como mucho marco para discutir en qué medida queremos involucrar estas herramientas en nuestro trabajo. Desafortunadamente nuestra habilidad como sociedad para evaluar información y para distinguir entre diferentes niveles de confianza que podemos depositar en evidencia presentada o para cuestionar las noticias, esa habilidad no se desarrolla a la par de la tecnología y pues eso da lugar a problemas importantes. Entonces yo creo que en este problema la falta de una postura crítica frente a la información que consumimos pues no es algo que nace con la inteligencia artificial, pero definitivamente creo que el problema se amplifica con la escala, o sea, con la rápida propagación que permiten las redes, con la facilidad con la que se pueden fabricar imágenes y audio falsos. O sea, como mencionabas, hace apenas una semana se anunció una herramienta que con solo unos segundos de voz de alguien puede imitar la voz de la persona para hacer mensajes falsos. Entonces, pues imagínense todo lo que podemos hacer con eso. Entonces, pues por supuesto, además se necesita cada vez ser menos experto en algo para manejar estas herramientas, ¿no? Te lo dan ya con un nivel de abstracción que permite su uso a cualquier persona. Y bueno, pues el rápido desarrollo de tecnología por parte de empresas que están compitiendo entre ellas por ser la primera en estrenar algo, o sea, parece concurso, y esa velocidad pues no deja suficiente tiempo para que podamos reflexionar en qué podría salir mal, en cómo vamos a ver afectados a diferentes sectores de la sociedad, en qué daños podría causar o en simplemente evaluar si queremos que exista una herramienta o no. O sea, de verdad necesitamos que nuestro bote de basura sea inteligente y que esté vinculado a nuestro Instagram. Entonces, pues yo creo que o como los lentes estos, ¿no? Que acaba de anunciar Apple y que básicamente promueven que pegues tu cara a una pantalla más tiempo o que les regales más datos y encima que pagues por ello, ¿no? Entonces, ¿de qué manera nos beneficia esa herramienta? ¿Qué nos pide a cambio? Porque pues la compañía claramente el sueño que está percibiendo pues es el de mejorar sus ventas, ¿no? Entonces, a lo mejor hay cosas cuyo costo-beneficio nos lleva a no querer que existan y bueno, pues es difícil defender esta postura porque obviamente hay mucho dinero y mucha inversión detrás de todos estos desarrollos. Sí, siguiendo con esta lógica que planteaba Marisol, te quería preguntar, Miriam, un poco sobre la importancia de las inteligencias artificiales en este contexto quizá también tan políticamente endeble, tan políticamente frágil, en donde discursos que vulneran los derechos de las personas son en algunos momentos representados por dirigentes políticos, discursos, por ejemplo, que atentan contra la dignidad de las personas, contra la dignidad de las mujeres. Muchas veces esta parte de las inteligencias artificiales pueden entrar y pueden exacerbar estas situaciones. ¿Cómo ves tú la influencia de las inteligencias artificiales en esta época dominada por el relato, por los fake news, por la posverdad? Sí, gracias. Mira, será por los proyectos que he realizado, lo veo más desde el punto de vista de ventajas. Los algoritmos y los modelos que trabajo en la parte de inteligencia artificial, pues nos permiten justamente identificar muchas veces cuando son comentarios de bots, ¿no? Cuando alguna cuestión que se publica en redes sociales o en ya sea Twitter, Facebook,
saber si simplemente es un comentario de un bot o si realmente la persona existe. Entonces, de alguna manera sí puedes detectar hasta qué punto es verdad o no. Y con como dices, con algún fin político también lo hacen de esa manera. Muchas veces, pues, en procesamiento del lenguaje natural, pues se analizan esos sentimientos que las personas que generan, los comentarios de bots y los sentimientos que se generan a través de esos mensajes, ¿no? Ya sea odio, contento, cuando se vienen estas campañas para elegir presidente y de repente se lanzan algunos comentarios y ven el contento de la gente o hacia dónde podría ser el candidato que mejores votos va a tener y demás, ¿no? Entonces, yo lo veo más como que puedes usar estos modelos de inteligencia artificial para identificar si algo es verídico o no. Y bueno, también en los proyectos que yo he trabajado, pues hacemos mucho lo que sería minería de datos, identificamos patrones, identificamos algunos perfiles. Recientemente he estado revisando algunos trabajos de violencia de género, ves qué patrones se siguen, qué perfiles, qué características hay en las víctimas, de qué rangos de edad, en qué estados, bajo qué condiciones. Y todo eso pues lo puedes hacer a través de minería de datos, de algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, eso es en el sentido tal vez político, pero también en cuestiones médicas, con toda la información que desencadenó el COVID y la pandemia, pues también podemos encontrar ciertos patrones, cierta evidencia de cómo tratar la enfermedad. Podemos analizar cuadros críticos, leves, cómo se desencadenó el paciente y pues justamente también eso al final son herramientas y como decía yo, ya dependerá de quién lo use. Entonces, en mi caso, la verdad es que los proyectos que he estado dirigiendo y que he estado evaluando, pues van en ese sentido. Recientemente tenemos un proyecto, por ejemplo, para detectar enfermedades en plantas de aguacate, en sembradíos, y pues eso lo puedes hacer a través del análisis de imágenes. Puedes analizar si la planta de aguacate en las hojas tiene alguna enfermedad, ya sea por insecticidas o por alguna cuestión natural, y lo puedes detectar de manera, le llaman pues prematura, para que justamente atacarlo con tiempo y evitar que se eche a perder el cultivo. Entonces, de esa manera, pues tenemos impacto en diferentes áreas, en el área médica, en áreas como agricultura, en medicina, en cuestiones políticas, en cuestiones de violencia de género, en problemas también cuestiones de la ciudad, ¿no? Contaminación. Entonces yo en realidad la inteligencia artificial lo veo más con ojos de muchas ventajas que nos ofrece. Esta cuestión de automatizar muchos procesos, como mencionaba Marisol, ¿no? Demasiada información, pues solamente a través de la computadora y a través de estos algoritmos que nos permiten identificar patrones, nos permiten identificar modelos, optimizar de alguna manera algo que un humano no podría hacer. Entonces, de esta manera, pues es como yo lo veo más como un aliado, la inteligencia artificial. Sí, creo que esa mirada también es muy, muy fresca en cierto sentido porque quizá un poco cuando oímos hablar de inteligencia artificial, lo primero que hacemos es reaccionar frente a esta tecnología sin conocer, pero creo que estos elementos que aportas son elementos muy valiosos para entender el funcionamiento de las inteligencias artificiales. Sin embargo, en el contexto un poco... ¿no? Un poco por polemizar con lo que mencionabas anteriormente, en el contexto en donde es tan frágil, por ejemplo, el discurso político legítimo, verdadero, y donde prácticamente las fake news se han apoderado también de la discusión pública. Por un lado, estoy totalmente de acuerdo con lo que Miriam y Marisol han dicho a lo largo de esta presentación. No se trata de demonizar a las inteligencias artificiales o a cualquier tecnología en general. Los resultados de su aplicación dependerán siempre de los fines en los cuales esa aplicación persiga y también de factores externos a ellos, ¿no?
Pero específicamente en el caso de las fake news, de la posverdad y de la producción de relatos, las inteligencias artificiales, como decía Miriam, ya son en la actualidad un elemento que problematiza o hace cada vez más problemático el acceso a información verídica, a datos que nos puedan ayudar a formar juicios contrastables con la realidad y que finalmente se transmitan en una acción política particular, ¿no? Sabemos que la irrupción de las fake news ha sido bueno, el recurso a las fake news ha sido una constante en las campañas políticas en México desde hace muchísimas décadas. Pero cuando entraron con fuerza en el panorama internacional de discusión en el año 2016 con la campaña de Trump, ya veíamos estas tecnologías que Miriam y Marisol mencionaban acerca de cómo se pueden copiar la voz, el aspecto en un video, que si bien pudieron haber sido rudimentarias en ese 2006 o parecernos rudimentarias actualmente, sí tuvieron un efecto en la conformación de opiniones políticas de un electorado que finalmente tomó la decisión de llevar a alguien como Donald Trump al poder, que no fue una decisión, obviamente, que saliera de la nada. Está antecedida por toda una serie de cuestiones históricas de la situación de la sociedad norteamericana, como cualquier toma de decisión política electoral en México también ha sido antecedida por una serie de circunstancias históricas en el contexto mexicano. Y justamente en esos contextos es donde intervienen estas inteligencias artificiales y ensucian cada vez más la discusión. También existe otro problema, y es que a la vez que son problemáticas para este tipo de modos de la posverdad en los medios, también estoy de acuerdo del todo, pero una cosa que mencionaba ella es que el delirio, por así decirlo, se ha vuelto un rasgo específico que circunda a las inteligencias artificiales desde el punto de vista de que también hay visiones acríticas que al no tomarlas en su complejidad total, terminan siendo más como extensiones de los departamentos de comunicación social de ciertas empresas. Y ahí es donde también existe una problemática. Las tecnologías todas tienen potencialidades utópicas que nos permiten imaginar mundos mejores, pero tanto la demonización como el ensalzamiento de estas tecnologías nos pueden llevar a no observarlas justamente en esa dimensión política donde sus resultados se van a jugar. Como toda tecnología, como toda irrupción cultural, como todo momento de un modo de producción, es un espacio en disputa que las sociedades deben afrontar en sus complejidades, conocerlas a fondo para poder ser capaces de discernir esas posibilidades que nos permiten, que tanto Miren como Marisol nos han descrito en detalle en las aplicaciones que en la actualidad ya están dando resultados y que son también los resultados que cualquier sociedad debería buscar, ¿no? No únicamente los bienes económicos, sino también cuestiones de la educación y varias otras, ¿no? Pero como espacio en disputa de las que son estas tecnologías, siempre deben estar abiertas a un diálogo informado, tanto si se quiere estar a favor o en contra, y eso, pues creo que todos estamos aquí de acuerdo en que estamos a favor, pero de manera crítica, ¿no? Es una problemática, definitivamente, pero de nuevo, también las inteligencias artificiales tienen este atisbo de que puedan ser utilizadas por usuarios de redes sociales, por organismos de la sociedad civil, por gobiernos y por varios otros actores, también como un elemento crítico que nos ayude a discernir ese problema en el cual nos han metido ellas mismas. Las inteligencias artificiales nos ayudan a luchar contra el plagio de las inteligencias artificiales o los textos producidos con inteligencias artificiales para detectarlos y también ser críticos ahí. Entonces tienen estas ambivalencias sociales propias de cualquier sociedad moderna, de cualquier elemento de la sociedad moderna. Entonces, en ese sentido, es que estas tecnologías tenemos la responsabilidad justamente de informarnos de ellas en sus aspectos técnicos, económico-políticos, históricos, y también la responsabilidad de utilizarlas hasta donde podamos para ayudarnos mutuamente. Muchas gracias, Pablo. Me parece que esta discusión ha sido sumamente interesante, sobre todo ponderando los pros y los contras de las inteligencias artificiales. Yo quería terminar nada más resumiendo un poco
sobre la opinión que hace poco le preguntaron a Henry Kissinger, ¿saben? Este tétrico personaje que moldeó la Guerra Fría y en cierto sentido a los estados en América Latina. Le preguntaron a Henry Kissinger, que tiene más de 100 años ya, ese señor, que cuál era su opinión sobre las inteligencias artificiales, y él un poco respondía que, sórdidamente desde luego, que esa tecnología cambia las reglas del juego de la sociedad, cambia las reglas del trabajo y cambia las reglas de la geopolítica, pero que también cambia el sentido de la realidad misma. Es impresionante ver cómo la opinión de un hombre tan oscuro pueda tener tanta claridad sobre un problema que está tan vigente. En todo caso, creo que siempre conviene, como sintetizaban nuestros panelistas en sus últimas opiniones, mantener una actitud de escucha al mismo tiempo que una voluntad de sospecha frente a las inteligencias artificiales. Muchas gracias, Marisol, muchas gracias, Miriam, muchas gracias, Pablo, gracias a todos los que nos ven, los que siguen la transmisión en el canal en el canal 6 TV en Facebook. Esto ha sido todo, nos vemos en próximas emisiones de Lo Marginal en el Centro.